Buenos días, bienvenidos a un nuevo amanecer. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Eso es maravilloso, que cada mañana las misericordias del Señor son nuevas. Así que es un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, una nueva puerta que se abre. Bendito sea el Señor, gracias a la gracia del Señor. Y hoy quiero compartir este devocional contigo bajo el tema: tú eliges quién tú quieres ser, o sea, tú eliges quién tú eres. Escuche bien, tú eliges quién tú eres. Nadie elige por ti, tú eliges. Tienes el poder de la elección, o sea, puedes elegir quién tú eres. Tú eliges quién tú eres. Y los personajes de hoy se llaman Set y Caín. Y usted dirá, pero ¿por qué Set y Caín y no Caín y Abel? Porque esto se trata de Set y Caín. Porque Abel pues ya no está en esta historia, en el final de esta historia. Set, un hombre de buena simiente, justo, piadoso. Caín, símbolo de ¿qué? De maldad y violencia. Y todos conocemos la historia. Adán y Eva, los primeros padres de toda la humanidad, los antepasados de toda la humanidad. Dos hijos de un mismo padre, de una misma madre, y cada uno elige quién quiere ser. Cada uno, escuche bien, elige quién quiere ser. Y sabemos la historia, Caín y Abel. Sabemos que Caín atenta contra Abel y Abel muere a causa de la ira de su hermano Caín. Podemos notar, y es evidente, que Caín era un hombre de mala simiente, un hombre violento, airoso, envidioso, corajiento, egoísta, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas malas, negativas podemos decir de Caín? Pero aquí vemos que Abel muere a consecuencia de todas esas malas y negativas cualidades que tenía su hermano. Abel muere, pero no murió con él la buena simiente, el deseo de elegir el buen camino. Adán y Eva, dice la Biblia, que tuvieron otro hijo, o sea, un tercer hijo, a quien llamaron Set, porque dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dios le había sustituido otro hijo en lugar de Abel. Y aquí vemos una sola familia y dos descendientes, Caín y Set, aunque la historia dice que ellos tuvieron más hijos. Pero nos vamos a enfocar hoy en Caín y en Set. Caín, dice la Biblia, que eligió el camino de la maldad, el camino de la violencia, el camino de la impiedad. Imagínese, un hombre que es capaz de matar a su propio hermano, a su propia sangre. ¿Cómo no va a ser un hombre violento? ¿Cómo no va a ser un hombre malo, de mal corazón? Caín eligió el camino de la maldad y la violencia, dice la historia. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Caín eligió el camino de la maldad y la violencia? Porque así Caín lo decidió. No hay excusas. Tú decides quién tú quieres ser. Tú decides quién tú eres. Caín decidió el camino de la maldad. Aun cuando tuvo oportunidad, al igual que Abel, de elegir por el buen camino y ser un hombre piadoso, él eligió el camino de la maldad, de la violencia, de la impiedad.
Pero Set, dice la Biblia, que eligió el camino de la piedad, de la justicia. Eligió tener un carácter digno con el cual seguía las huellas, escuche bien, de Abel su hermano. Abel, de buena simiente, de buen corazón, justo, piadoso. Adán, dice la Biblia, que había nacido, dice la Biblia que Adán había nacido sin pecado. Pero escuche esto, Set, así como Caín, herederos, escuche bien, heredero de la naturaleza caída de sus padres. Significa que Caín y Abel heredaron la naturaleza caída de sus padres. No olvide que ellos pecaron. Los primeros padres, los primeros seres humanos que Dios creó, pecaron y cayeron. Entonces, significa que Caín y Set heredaron la naturaleza caída de sus padres. Pero dice el relato, pero eso no limitó a estos dos hombres a elegir. No los limitó a elegir, a seguir la naturaleza caída de sus padres. Dice la historia que Set fue un hombre piadoso, sirvió a Dios, honró a Dios y hizo mucho más, porque dice la palabra que trabajó para cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverencia y obediencia a su Creador, a Dios, a Dios. Dice la Biblia, cuando seguimos la genealogía, dice, luego Set engendró a Enós. Enós engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel, nombre difícil de pronunciar. Mahalaleel engendró a Jared. Jared engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Aleluya. Y dice la Biblia, y aquí hay una pausa. Aquí vamos a pausar un momento en la genealogía. Porque dice la Biblia que caminó Enoc con Dios. ¿Usted sabe quién era Enoc? El séptimo patriarca de la genealogía de Adán, conocido por su gran relación, por su excelente relación con Dios. Y dice Génesis capítulo 5, versículo 24, que Enoc caminó con Dios. Por eso pausamos. La Biblia pausa en esta parte de la genealogía, porque dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Lo que significa que Enoc no murió de una manera natural, sino Dios se lo llevó. ¿Por qué? Por ser buena simiente. Enoc, un ejemplo de devoción a Dios. Y seguimos y continuamos con la genealogía. Matusalén engendró a Lamec y finalmente Lamec engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo Lamec, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Muere Lamec, pero queda Noé, quien engendró a Sem, Cam y Jafet. Engendró 3 hijos. Y cuando miramos un detalle de Cam, Génesis 9, 20 al 27, dice, hay un relato ahí donde dice que Cam vio la desnudez de su padre Noé y se lo contó a sus hermanos. Y las letras abajo dicen un poco más. No puedo afirmarlo, pero lo que podemos leer en las letras es que significa que Cam, cuando dice que vio la desnudez
de su padre. Muchos teólogos afirman que Cam abusó de su padre, abusó sexualmente de su papá. Y cuando miramos y analizamos esta historia, como dije, muere Lamec, pero queda Noé, quien engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esta familia, sabemos la historia del diluvio, del tiempo diluviano, donde esta familia es la única familia que se salva. Todos sabemos la historia de cuando Noé preparó el arca por mandato de Dios, por instrucciones de Dios. Y sabemos que esta familia, estas 8 personas, fueron las que se salvaron del diluvio. Entonces, reconocemos la historia. Sabemos que Sem es considerado de buena simiente o de simiente piadosa. Sem, visto como un antepasado, escuche esto, Sem es visto como un antepasado de los hebreos y los árabes. Linaje justo y fiel a Dios. De ahí viene Sem, de un linaje justo y fiel a Dios. Y de hecho se cree que de la descendencia de Sem viene el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, finalmente, tú eliges quién tú eres. Finalmente tú eliges quién tú eres. Sem, un hombre piadoso. Un hombre piadoso. Un hombre de buena simiente. Caín, un hombre malvado, un hombre violento, un hombre corajudo, un hombre sin piedad, porque un hombre que atenta contra su hermano y le quita la vida no tiene piedad. Entonces, Set pudo seguir el ejemplo de su hermano Caín. Si así lo hubiera querido, hubiera seguido el camino de su hermano Caín. Hubiera seguido la violencia, la maldad, la injusticia. Venían del mismo padre y de la misma madre, pero eligió el ejemplo de su hermano Abel. Set fue quien quiso ser. Caín fue quien quiso ser. Set eligió el ejemplo de su hermano Abel, quien era piadoso, de buena simiente. Significa que Set eligió hacer lo bueno. Y hoy tú puedes elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Tú eliges quién tú eres. Nadie puede elegir por ti. Tú eliges quién tú eres. Se te ha dado libre albedrío para tomar decisiones. Así como a Set, a Caín, se le dio libre albedrío para tomar decisiones y decidir quiénes ellos querían ser. Tú también tienes ese privilegio que se te ha otorgado. Dios te ha otorgado el privilegio del libre albedrío. Así que no hay excusas. Tú eliges quién tú quieres ser. Espero que esta pequeña reflexión, este pequeño devocional de esta linda mañana nos ayude a reflexionar en quiénes somos, en quiénes queremos ser. Reflexionemos sobre todo
que reflexionemos que en esto, en que Cristo murió por nosotros, para darnos vida, para darnos salvación, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros corazones, para iluminar nuestras vidas con su luz, llenarnos de su luz, de su amor, de su misericordia, de su compasión. Pero tú eliges si lo recibes. Tú eliges si lo recibes o si lo rechazas. Así que tú eliges quién tú quieres ser. Tú eliges quién tú eres. Y solamente en Cristo Jesús podemos ser gente piadosa, gente de buena simiente. Así que Dios te bendiga. Que este devocional, que esta palabra, que esta reflexión de esta mañana te sirva para reflexionar, nos sirva para reflexionar quiénes somos y quiénes queremos ser. Dios te bendiga. No te olvides de darle like a este video, que nos va a ayudar para poder seguir llegando a diferentes lugares, a diferentes hogares, a diferentes corazones con la palabra del Señor. Dios te bendiga y que la paz de Dios reine en tu corazón, en tu hogar y en tu familia. Bendiciones.